vamos a adentrarnos en un tema que debes conocer y que se trata de una de las controversias más profundas que rodean el cristianismo, y es sobre la pregunta: ¿los cristianos deben guardar el día de reposo? Hoy vamos a restaurar una de las mayores distorsiones doctrinales de nuestros tiempos. ¿Cuál es el verdadero día de reposo? Estamos en un tema en este mes que es Abre mis ojos a lo eterno. Y quiero que vayamos al Salmo 119, 17 al 18. De reposo. La enseñanza predominante en la teología actual dice que este mandamiento ha sido anulado o cambiado por el domingo, pero realmente haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Y en la NBI, creo que esto lo saqué de la amplificada. Sí, Señor. Dice: trata con generosidad a tu siervo, para que viva y guarde tu palabra, atesorándola y dejándome guiar por ella día a día. Abre mis ojos a la verdad espiritual, para que pueda contemplar las maravillas de tu ley. Pero ¿realmente es lo que enseña la Biblia? El día de reposo es el cuarto de los 10 mandamientos que fueron entregados de viva voz por el Eterno en el monte Sinaí. Revisemos cada uno de estos mandamientos. Dice: respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Este mandamiento establece que la adoración es exclusivamente para el que ha creado los cielos y la tierra, rechazando la idolatría en todas sus formas. El segundo mandamiento es: no te harás imagen ni ninguna semejanza. Esto prohíbe la creación y adoración. Es necesario nacer de nuevo para poder, diga conmigo, ver la creación y adoración de ídolos. El Eterno es espíritu y la adoración debe ser en espíritu y en verdad, no a través de... Y pareciera que yo estuviera hablando a gente que no conoce de Cristo. Pero es que hay momentos en la vida que vivimos como si no conociéramos a Cristo. No a través de representaciones materiales. El tercer mandamiento es: no tomarás el nombre de Adonai tu Elohim en vano. Este es un mandamiento que nos dice que debemos respetar el nombre del Creador. Así que el hecho de que los ojos sean abiertos nos lleva a una vida sobrenatural. Nos lleva a la vida del cielo. Nos lleva a la vida de la cual, cuando los discípulos le dicen al Señor Jesús: enséñanos a orar, así como Juan enseñó a los discípulos, y el Señor empieza a hacer la oración que todos conocen del Padre Nuestro, pero Él dice que se haga tu voluntad, así como ¿en dónde? En el cielo, Señor. El nombre del Creador es un mandamiento que nos enseña a honrar y mostrar reverencia hacia el Eterno. El cuarto mandamiento dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás, mas el séptimo día es reposo. Este es un mandamiento que nos enseña a consagrar tiempo para Elohim en el séptimo día de la semana. Y este es el mandamiento del que vamos a hablar, que se enseña que ha quedado fuera de vigencia. El quinto mandamiento es: honrarás. Podríamos decir entonces que una persona que ha nacido de nuevo es una persona que tiene gozo, que tiene vida, que sus proyectos están basados en la visión que le dio Dios. Es una visión que espiritual. El mandamiento es: honrarás a tu padre y a tu madre. Promueve el respeto y el cuidado hacia los padres. Es un mandamiento que enseña respeto y gratitud. El sexto mandamiento es: no matarás o asesinarás. Prohíbe la muerte. Porque tú has visto a Dios, porque tú naciste de nuevo, y entonces tú dices: Señor, abre mis ojos. ¿Para qué? Para que yo pueda ver tu palabra, y no solamente verla, sino poderla recibir, poderla vivir, poder caminar en ella y poder ver tu mano poderosa sobre mi vida. Prohíbe la muerte injusta de un individuo a manos de otro. Esto nos enseña sobre la santidad de la vida y el respeto por los demás. No cometerás adulterio. Para el Eterno es importante que tus ojos sean abiertos. El Señor le dijo a Nicodemo: es necesario que nazcas de nuevo. Cuando tú nazcas de nuevo, tú vas a poder ver todo lo que yo tengo para adulterio. Para el Eterno es importante la santidad y el compromiso en el matrimonio. Lo primero que tiene que acontecer es abrir los ojos.
Lo siguiente que acontece después que tú abres tus ojos espirituales. En el matrimonio. No hurtarás, prohíbe tomar lo que no es propio. Es un mandamiento que nos enseña sobre integridad, respeto por la propiedad y el derecho de los demás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Este mandamiento. Lo siguiente que va a suceder después que los ojos se abren es que nuestros pensamientos, ¿qué pasa cuando tú lees la escritura? ¿Qué pasa cuando empiezas a leer la escritura? ¿Qué es lo primero que se afecta cuando tú lees las escrituras? Dile al que tienes a tu lado, pues los pensamientos. Este mandamiento enfatiza la importancia de la verdad y protege la integridad de los individuos. No codiciarás. Codiciar es el deseo desmedido de poseer lo que le pertenece a otro y conduce a otras formas de pecado. Estos mandamientos son los estándares de comportamiento que el Eterno ha provisto. Lo tercero que sucede es que tu manera de hablar cambia. Ha provisto para lograr una sociedad que camina conforme a su voluntad. A pesar de esto, hay quienes dicen que bajo el nuevo pacto establecido por el Mesías, quiero que vayas o quiero que llegues al lugar donde crees mi palabra o crees mi palabra. Establecido por el Mesías, el cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo, ya no es aplicable para los creyentes. Sin embargo, no existe ningún versículo en la Biblia que afirme explícitamente que el cuarto mandamiento ha sido anulado o ya no es vigente. Decir que yo quiero decirte, cuando tú empiezas a leer este salmo y ya no lo lees como quien lo pone allá abierto para que algo acontezca, sino que ahora tú abres el Salmo 23 y sabes que ese salmo no debe estar en ese papel, debe estar en tu corazón, debe estar en tu mente y debe salir por tu boca. 9 de estos mandamientos siguen vigentes mientras que el cuarto ha sido cancelado, no es lógico, porque los 10 mandamientos fueron entregados como un conjunto de principios para la vida del pueblo del Eterno. De hecho, quitar mandamientos es contra las Escrituras. Y entonces usted es el que tiene abiertos sus ojos, porque yo creo que este mes no se cierra sin que esta iglesia empiece a caminar en lo que Dios dice más que en las circunstancias. Es contra las Escrituras. Deuteronomio 4:2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Adonai vuestro Elohim que yo os mando. Pero la cura para este tipo de incredulidad es la enseñanza de la palabra de Dios. Este texto habla de obedecer de forma fiel los mandamientos tal y como Adonai los ha entregado. Añadir y quitar de la palabra podría... Cuando tú no quieres escuchar la palabra del Señor, cuando tú no quieres escuchar el mensaje del Evangelio y el mensaje de Jesucristo, estás por un camino equivocado. Podría llevar a una práctica de la fe que no está alineada con la voluntad del Eterno. Deuteronomio 12:32. Cuidaréis de hacer todo lo que yo os mando. Así que la incredulidad es que, diga conmigo, es el ladrón de las mejores bendiciones que Dios tiene para mí. No añadiréis a ello, ni quitaréis de ello. Esta es la voluntad del Eterno, que hagamos todo lo que Él nos ha mandado, sin quitarle a sus mandamientos. Muchos argumentan que... Ya, mire, échele agüita bendita. Si quiere salir de ese lugar, entonces usted tiene que ir a donde, diga conmigo, a la palabra, y dile al Señor: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Aleluya. Muchos argumentan que el día de reposo ya no debe ser guardado porque el Mesías anuló la ley de Moisés, pero ¿esto es realmente cierto? Veamos lo que el mismo Mesías enseñó. Mateo 5:17. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas, no he venido para abolir, sino para cumplir. Aquí el Por Mesías... eso el Señor dijo: conoceréis la verdad y la verdad te quitará el temor. Aquí el Mesías, cuyo nombre en hebreo original es Yeshua, dice que no vino a abrogar o anular la ley. Yeshua vivió en perfecta obediencia con la voluntad del Padre. Así que la cura para la incredulidad es, diga conmigo, la palabra del Señor. Del Padre. Sigamos leyendo. Mateo 5:18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará.
Y dije que primero era abrir los ojos, luego cambiar los pensamientos, ¿cierto? Pero voy a hablar de que todo este proceso nos lleva a cambiar nuestra manera de ¿qué? De hablar. Pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Estas palabras significan que no debemos... Cuando usted mete la palabra de Dios en su espíritu, cuando usted permanece en ella, le dije algo, y ojalá usted anote esto, por favor, y lo escriba en su baño, allá donde usted se lava los dientes. Significan que no debemos añadir ni quitar a la palabra del Eterno hasta que pasen el cielo y la tierra. La letra J mencionada aquí se refiere a la letra hebrea Yud de la ley, que es la letra... Su fe no puede ir más allá de su conocimiento de la palabra. Que es la letra más pequeña del hebreo. Pues bien, Yeshua dice que y pone la palabra de Dios donde, diga conmigo, en mi espíritu. Yeshua dice que ni la letra más pequeña de la ley debe ser quitada, mucho menos uno de los mandamientos. Mateo 5:19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos. Cualquier momento en que Dios quiera cambiar nuestra vida, Él va a tocar nuestra boca. Dios nos cambia a través de tocarnos nuestra uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, será llamado el menor en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Te hago una pregunta. ¿Quieres ser llamado grande en el reino de los cielos? Siguiendo la enseñanza del Mesías, la clave está en hacer y enseñar los mandamientos tal y como el Eterno lo estableció en su palabra. Y el día de reposo es uno de esos mandamientos. Yeshua no solo enseñó a través de sus palabras, sino que también enseñó a través de sus acciones a obedecer la Torá, la instrucción del Eterno. Podemos leer en la Biblia cómo se afirma que Yeshua tenía el hábito de guardar el día de reposo. Lucas 4:16. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Este texto nos muestra que Yeshua observaba el Shabbat o día de reposo. La palabra costumbre en griego es edo, que significa hábito. Es decir, no fue algo de una ocasión, sino que guardar el día de reposo conforme al mandamiento era parte de la vida de nuestro Mesías. Ser seguidores del Mesías significa seguir sus enseñanzas y su ejemplo de vida. Primera de Juan 2:4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Basándonos en esto, podríamos decir que una comunidad, iglesia o congregación que dice conocer al Mesías, pero no guarda un mandamiento tan importante como el día de reposo, entonces la verdad no está en ese lugar. Primera de Juan 2:5-6. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Elohim se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. La expresión andar como él anduvo significa imitar la vida de Yeshua, y esto incluye el hábito de guardar el día de reposo. Hay quienes creen que los primeros creyentes en Yeshua no guardaron el día de reposo luego de su muerte y resurrección. Se piensa que los apóstoles dejaron de enseñar sobre este importante mandamiento, pero vamos a demostrar con la Biblia que eso no es correcto. Tenemos el ejemplo del apóstol Pablo, que fue enviado a los gentiles. Primero comprendamos la forma de pensar de Pablo respecto a la ley. Hechos 24:14, palabras de Pablo. Pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Elohim de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Estas son las palabras del apóstol Pablo, a las que no muchos prestan atención. Pablo está haciendo una declaración muy importante que podría cambiar la forma en la que pensamos sobre la relación de los seguidores de Yeshua y la ley, la Torá. Está diciendo, sigo creyendo en todo lo que está escrito en la Torá, en la ley y en los profetas. ¿Has oído bien? Pablo, el apóstol de los gentiles, afirma su fidelidad a la Torá, que es la ley, y esto incluye el Shabbat.
el día de reposo. Y aquí es donde se pone interesante. Estas son las palabras de Pablo, pero ahora vamos a comprobarlo con sus acciones. El libro de Hechos de los Apóstoles registra uno de los viajes de Pablo en Corinto, donde permaneció durante 1 año y medio. Este relato revela que Pablo tenía la costumbre o hábito de enseñar en la sinagoga en cada día de reposo. Vamos a leerlo. Hechos 18, 1 al 3. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos, y como era el mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Aquí nos dice que Pablo llega a Corinto y encuentra trabajo allí como fabricante de tiendas para sustentarse durante todo el tiempo de su permanencia en Corinto. Trabajaba durante 6 días, pero cada día de reposo Pablo acudía a la sinagoga para enseñar la palabra del Eterno, siguiendo el modelo bíblico del Shabbat, del día de reposo que dice 6 días trabajarás y el séptimo es Shabbat. Hechos 18:4. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. La palabra discutir da la impresión de confrontación o conflicto, pero no es el significado original. En el griego, la palabra es dialegomai, que significa dialogar, exhortar, disertar o enseñar a la comunidad de Corinto, conformado por judíos y griegos. Esta labor de enseñanza en el día de reposo duró todo el tiempo que permaneció en Corinto. ¿Cuánto tiempo fue? ¿Cuánto tiempo permaneció Pablo en Corinto? Hechos 18:11. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Elohim. Este texto nos dice que Pablo se quedó en Corinto durante 1 año y medio, enseñando la palabra del Eterno a judíos y a griegos, creyentes en Yeshua. Si realmente Yeshua enseñó que el día de reposo quedó cancelado, entonces hubiera sido el momento perfecto para que Pablo dijera, oigan, vamos a cambiar las cosas. Olvidémonos del día de reposo. Hagamos del domingo nuestro principal día de reunión en honor a la resurrección de Yeshua. Pero analizando bien esto, no hay registro de que esto haya sucedido. Todo lo contrario, Pablo mantuvo la obediencia y el hábito de reunirse y enseñar la palabra del Eterno en el día de reposo conforme al mandamiento y siguiendo el ejemplo del Mesías Yeshua. Esto quiere decir que el día de reposo, que es el 4º mandamiento, seguía tan vigente como los otros 9 mandamientos y el resto de los mandamientos de la ley, de la Torá, de la instrucción del Padre. El mandamiento de guardar el día de reposo permanece vigente para los creyentes y seguidores del Mesías. El Eterno es inmutable, Él no cambia, y sus mandamientos continúan siendo el estándar de comportamiento para su pueblo, incluyendo la observancia del día de reposo. Hay quienes afirman que los discípulos comenzaron a reunirse en el primer día de la semana o domingo para celebrar la resurrección. Por supuesto que la resurrección es sumamente trascendental, pero esto no es lo que dice la Biblia. Solo existen 3 versículos que mencionan que los discípulos se reunieron en el primer día de la semana, pero ninguno de estos versículos habla sobre cambiar el día de reposo al día domingo. Leamos el primero. Juan 20:19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Yeshua y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. La resurrección de Yeshua es sin duda uno de los pilares más importantes de nuestra fe. Sin embargo, esta reunión en el primer día de la semana no fue para celebrar este evento, sino por la incertidumbre y el miedo por los judíos. No se habla de un cambio en el mandamiento del día de reposo. Otro texto es el siguiente. Hechos 27 al 8. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Prestando atención, leemos en el texto que ya no hay que guardar el Shabbat.
No dice eso el texto. La actividad principal de la reunión fue partir el pan, una práctica que significa compartir el alimento en comunidad y que además se hacía todos los días en las casas conforme a Hechos 2:46. Solo que en esta ocasión era especial porque Pablo saldría a la mañana siguiente, que sería el domingo. Si analizamos bien el texto, nos daremos cuenta de que está describiendo un evento que sucedió un sábado por la noche, no el domingo. Pero, ¿cómo es posible si dice que se reunieron en el primer día de la semana y Pablo alargó el discurso hasta la medianoche? Para comprender esto, debemos saber que en el primer siglo los días bíblicos terminaban y comenzaban con el atardecer. Cuando caía el atardecer del sábado, daba el comienzo al primer día de la semana. Así es, el primer día de la semana comenzaba en el atardecer del sábado. Así que aquí se está describiendo un evento que sucedió el sábado después del atardecer, que ya sería el primer día de la semana, donde Pablo alargó el discurso hasta la medianoche. Eso quiere decir que esta reunión no se ajusta a la práctica de celebrar el culto en domingo. Lo más seguro es que se trató de una reunión que en hebreo se llama Havdalah, que se realizaba para finalizar el Shabbat, pero en este caso se alargó hasta la medianoche por el discurso de Pablo. El punto es que este pasaje no ofrece evidencia de que el mandamiento del Shabbat fuera cambiado al domingo, y solo queda un pasaje más que ha sido malinterpretado. Primera de Corintios 16, 1 al 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Este texto se utiliza frecuentemente para defender la doctrina del domingo. Sin embargo, con una lectura atenta podemos notar que no se está hablando de una reunión de culto, ni sugiere un cambio en la observación del día de reposo, sino que se dan instrucciones sobre cómo realizar una colecta, un apoyo financiero para ayudar a los santos necesitados de Jerusalén. La instrucción es apartar y guardar una contribución económica cada primer día de la semana, pero no habla sobre anular o cambiar el mandamiento del día de reposo. Esto quiere decir que no hay ningún versículo de la Biblia que establezca que el día de reposo en el séptimo día ha quedado cancelado. Todo lo contrario, si contamos las veces que es mencionado el día de reposo como un día de reunión, de enseñanza y oración para los primeros creyentes en el Mesías, veremos que hay muchos casos registrados en el Brit Hadashah, que se conoce en Occidente como Nuevo Testamento. A continuación te muestro una lista de los pasajes donde se menciona a los creyentes reuniéndose en Shabbat, en el día de reposo, indicando el lugar y el versículo específico. En Antioquía de Pisidia se registraron 2 ocasiones en las que Pablo y Bernabé enseñaron en día de reposo. Hechos 13, 14 y 44. En Filipos, Pablo y Silas van a orar junto al río en un lugar de oración en el día de reposo. Se registra una ocasión en Hechos 16:13. En Tesalónica, Pablo enseña en la sinagoga durante 3 días de reposo, Hechos 17:1 y 2. En Corinto, como lo comentamos, Pablo enseña la palabra del Eterno en cada día de reposo durante 1 año y medio. Esto sería un total de 78 días de reposo, Hechos 18:4. Tenemos un total de 84 días de reposo registrados en el Brit Hadashah o Nuevo Testamento, solo considerando al apóstol Pablo. Estos pasajes demuestran que Pablo nunca enseñó la doctrina del domingo, sino que fue fiel al mandamiento establecido por el Creador de enseñar y orar en Shabbat. Podemos leer toda la Biblia de principio a fin y no vamos a encontrar un texto que diga que el día de reposo fue transferido del día séptimo al día primero de la semana, que se conoce como domingo. No vamos a encontrar un texto donde se llame santo al primer día de la semana. Tampoco vamos a encontrar un texto que ordene observar el domingo. No vamos a encontrar un texto que diga que Yeshua, nuestro Mesías, guardó alguna vez el primer día como día solemne. No vamos a encontrar un texto que nos diga que debemos guardar el domingo como motivo de la resurrección. No vamos a encontrar un texto que afirme que algún discípulo guardó el primer día de la semana.
Tampoco un texto que autorice la observancia del domingo. Podemos leer toda la Biblia y no vamos a encontrar un texto donde los apóstoles enseñen a guardar el domingo como día de solemnidad y adoración. Te invito a seguir estudiando con nosotros las raíces hebreas de nuestra fe y emprender un viaje espiritual de descubrimiento, un viaje que nos permitirá vivir conforme a la voluntad del Creador, lo que significa un retorno a la práctica auténtica y bíblica de nuestra fe. En otras palabras, hacer las cosas de manera bíblica siguiendo el ejemplo del Mesías. Es tiempo de restaurar nuestra fe, de renunciar a las mentiras heredadas del sistema religioso, a actuar como los de Berea, escudriñando las Escrituras, buscando la verdad con un corazón dispuesto a conocer la voluntad del Eterno. Que este sea el momento de volver a las raíces de nuestra fe, redescubriendo la profundidad y la sabiduría que se encuentra en la palabra del Eterno. Conozcamos la verdad porque la verdad nos hará libres.